Today is World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria, la radio como nunca antes la has escuchado. College Radio Day is ready to rock the world. Aujourd'hui, c'est World College Radio Day. Idag är det World College Radio Day. La giornata mondiale delle radio studentesche. World College Radio Day. A day like you've never witnessed before. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Empezamos una nueva hora de radio en este 1 de octubre de 2021, jornada en la que celebramos el World College Radio Day, una oportunidad para que las emisoras universitarias del mundo unan sus fuerzas, sumen voces y demuestren el poder que tienen juntas a través de la radio. Resiliente. La radio universitaria es resiliente y lo ha demostrado en los últimos meses. Adaptándose a las circunstancias, ha seguido abriendo sus puertas para que los alumnos aprendan, practiquen, inventen, se atrevan y disfruten, para que la comunidad universitaria se siga comunicando, para que las historias que tenemos cerca de nosotros tengan voz. Porque las condiciones para todos han cambiado, pero lo importante es seguir adelante, adaptarse, mejorar, intentarlo, fallar, levantarse y volver a empezar. Por eso hoy lo celebramos con un canto a la diversidad, a la superación, a la resiliencia, no solo de nuestras radios universitarias, sino de las historias que muchas veces contamos, aunque a otros no les interesen. Las radios universitarias son un lugar de aprendizaje, pero también de descubrimiento y de innovación, un sitio desde donde aportar a la sociedad. Y hoy lo hacemos así, sumando voces, las de las emisoras agrupadas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. En español, desde los estudios de Radio Universidad de Navarra en Pamplona, pero con la colaboración directa de una decena de emisoras de este país y el impulso añadido de muchas más, porque somos cerca de 30. Os invitamos a acompañarnos en el World College Radio Day 2021. Esto es el Día Mundial de la Radio Universitaria. La radio, como nunca antes la has escuchado. Resiliencia y superación casi siempre van juntas. Adaptarse a la adversidad e inventar algo para superarla. Es el caso clarísimo de la primera historia que os queremos contar hoy, la de Hand, mano en inglés, Solo. Casi como el personaje de Star Wars. Han Solo es el nombre que David Aguilar utiliza para poner la nota de humor a su capacidad diferente, su discapacidad, como a él le gusta llamarlo. Una vivencia que nos acerca a Noelia Gómez, alumna del máster en radio de la Universidad de Nebrija. Pieza a pieza he construido, convirtiendo en realidad mi sueño de ser igual que tú. Él es David Aguilar y asume su identidad bajo el nombre de Han Solo. Padece el grado más severo de síndrome de Poland, por ello no tiene músculo pectoral, ni antebrazo, ni mano derechos. Hay quien le llamaría discapacitado, pero eso es porque no le han escuchado. Todos somos discapacitados, ¿no? Con capacidades diferentes. Capacidades diferentes. ¿Quién no las tiene? Incluso usted, que está escuchándonos, seguro que podría decirme alguna. David nos enseña que el síndrome que le diagnosticaron no le impide hacer nada en la vida. Me ha tocado tener el grado 4, pero esto no me ha impedido hacer nada de nada en esta vida. Nada de nada, porque gracias al juego descubrió sus habilidades, se dio cuenta de su potencial. Bueno, por aquel entonces, con 9 años, fueron sus padres quienes se dieron cuenta. Y vieron que gracias a estas manualidades conseguía destreza en la mano izquierda y así podía adaptarme mejor a las situaciones de la vida cotidiana para cuando sea mayor. Siguieron comprando juegos de ese estilo hasta que llegó un barco que hizo que David Aguilar saliera a flote definitivamente. Y con 9 años, este Han Solo comienza su camino consiguiendo cosas que antes eran imposibles para él, como coger objetos. Y así pues construí la primera prótesis que funcionaba, podía coger objetos muy muy ligeros. Ahora tiene 22 años y 2 brazos.
gracias a las prótesis que no ha parado de fabricar. Incluso se gana un puesto en el Guinness World Records, da una conferencia en la NASA, ha viajado a Hong Kong a conocer la sede de Lego y además quiere compartir sus hallazgos. Intentar ayudar a cuanta más gente posible, no solo con el hecho de hacer prótesis, porque cuando acabe la carrera sí que quiero hacer esto como trabajo, es decir, diseñar a medida prótesis que puedan ayudarles a la gente incluso a mejorar su calidad de vida y llegar a las estrellas con mi historia. Es decir, que mucha gente la conozca, que mucha gente pueda tomar como ejemplo esta pequeña historia del chaval que se hizo las prótesis con el Lego. Divulgar su historia, que llegue cuanto más lejos mejor, hasta las estrellas. ¡Hasta el infinito y más allá! No sé si la radio llegará hasta las estrellas, el infinito aquel de Buzz Lightyear con el que, bueno, hemos jugado, ¿no? Pero es el medio que tiene más capacidad para ello. Llega a cualquier rincón, quizá también allí, a nuestras amigas brillantes. ¿Por qué no? Ojalá. Porque es importante escuchar, poner la oreja, comprender mensajes como el de David. El hecho de tirar adelante contra todo pronóstico, el hecho de luchar contra lo que más pueden odiar de ti las personas, ¿no? Y hacer entender pues que todos nos merecemos el mismo trato aunque seamos diferentes. Y esa historia de superación que conocemos gracias a la radio inspira, llena de esperanza a los corazones de los oyentes, porque una palabra, un concepto que escuchamos puede cambiar la vida. Como hizo David Aguilar cuando cambió discapacidad por discapacidad y se hizo especial, diferente. Hola, soy Macaco, feliz día de la radio universitaria, aquí Macaco de Monkey Man, emitiendo para toda la galaxia. Cuando se trata de superación, el deporte siempre tiene un apartado especial. Elena Ayuso es una deportista con discapacidad intelectual, pionera en España en su categoría con varios premios en diferentes competiciones. La conocemos en la siguiente entrevista realizada por Javier Mendoza, alumno de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEX. Javier, que tiene Asperger, dirige un programa en Onda Campus centrado en la discapacidad. Toda una campeona que ya está aquí conmigo, Elena Ayuso, una deportista nacida en Herrera del Duque que, a pesar de tener una discapacidad, nunca ha parado en su sueño por llegar lejos en el paracanoe, un deporte poco conocido que hace unos años fue declarado deporte olímpico. Qué gran noticia, ¿no? En este deporte, Ayuso destaca tanto dentro como fuera de nuestra región, habiendo alcanzado un sinfín de premios y reconocimientos a su carrera y a su defensa de la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad, entre ellos la medalla de Extremadura. Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que soy yo quien te lo debo agradecer. Bueno, Elena, hemos mencionado a nuestros oyentes, para que te conozcan, que tú tienes una discapacidad. ¿Podrías explicar exactamente qué tipo de discapacidad es la que tienes y cuáles son sus características más importantes? Bueno, pues yo tengo una discapacidad intelectual y a mí me afecta en el cerebro, más en el aprendizaje y en la hora de escribir. ¿Cómo recuerdas tus inicios en el paracanoe, Elena? Mira, yo empecé a hacer piragüismo desde los 12 años. La que me metió en el piragüismo fue mi madre. Fue la que me engañó. Entonces fue un engaño mutuo porque el expresidente de mi club, Paco, pues me inició también, hablaron y esas cosas. Entonces pues a mí me enseñaron a que los sueños se podían hacer realidad. Nunca pensé que yo iba a hacer piragüismo y bueno, pues al final me inicié a este hobby y este hobby pues es mi realidad. Pues bueno, un saludo también para Paco, para tu ex entrenador, tu primer entrenador. Sí. Y bueno, ¿cómo te ha tratado ahora tu equipo actual desde que llegaste a esta poco conocida especialidad del kayak? Pues mira, pues la verdad que todos mis compañeros están muy orgullosos de mí y yo de ellos. El club Piragüismo Badajoz ahora mismo tiene 15 piragüistas para canoe, con discapacidad intelectual, con síndrome de Down y demás. Ostras. Entonces es un paso muy importante. Y creo que de ahí pues podemos decir que el camino lo estoy haciendo yo, pero está en general. Sí, sí. Y además puedes decir con orgullo que tú eres un referente en ese tema. Porque sí. tú has sido tú lo has dicho, que tú has sido pionera en hacer paracanoe en discapacidad intelectual. Y bueno, pues a partir de ahí ya conseguiste participar en muchos campeonatos de España, ¿vale? Con muy buenos resultados.
Y en resumen, tú lo que buscas es competir en igualdad de condiciones en esos campeonatos, ¿vale? Sí. Un momento cumbre de tu carrera fue cuando hace casi 5 años recibiste un galardón que para todo extremeño supone mucha emoción y mucho reconocimiento, que es la medalla de Extremadura. ¿Qué sentiste en aquel momento? Pues me sentí orgullosa, ya que me dieron la medalla de Extremadura, ya en mi tierra, pero que estuvieron arropándome todo el mundo, mi pueblo, Israel Duque, mi club, gente, bueno, mi familia, lo primero. Y bueno, pues ellos, pues gracias a ellos, pues me arroparon y sigo siendo una chica normal y feliz y orgullosa porque Extremadura es así, es grandioso y creo que soy una afortunada. Además, soy la más joven de la historia de la medalla de Extremadura. ¡Anda! Sí, sí. Qué dato más curioso, ¿no? Sí. En el discurso decías un mensaje para mí muy importante y muy optimista e inspirador. Decías que tu sueño era que palabras como igualdad e inclusión fuesen reales y no meras intenciones. Queda mucho por recorrer en ese camino, ¿verdad? Sí, queda mucho, pero bueno, poco a poco, porque ahora mismo, bueno, yo doy charlas a los colegios y a los institutos y la verdad que ya ven que no es todo tan fácil y que hay que ayudarse mutuamente y creo que todos debemos, bueno, queremos conseguir que ya no haya más bullying, porque eso es lo primero, porque se pasa muy mal y creo que deberíamos hacer eso, ¿no? Ayudarnos mutuamente, animarnos mutuamente y que si necesitamos cualquier cosa o si no lo hemos entendido, lo tengamos que preguntar por lo menos 50.000 veces, pues esas 50.000 veces que nos escuche. Elena, muchísimas gracias por estar aquí y que aquí tendrás siempre las puertas abiertas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Seguro que para Elena llegar a los Juegos Paralímpicos es un sueño al que aspira. Ahí ha estado este verano una vez más Teresa Perales, la nadadora que se ha colgado casi 30 medallas paralímpicas en diferentes ciclos olímpicos. A ella han querido prestar atención Dayanara Milenka Coronado y Asunción Niñoles desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Teresa Perales se ha colgado en Tokio su medalla número 27 en los Juegos Paralímpicos. Japón queda muy lejos de Elche, pero el vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Reina Baillo, es una de las personas que más conoce y admira a esta deportista. Fue su padrino en el acto de investidura como doctora honoris causa en la UMH y es un amigo, un cómplice, pues ha vivido con ella los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En calidad de presidente de la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español. Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Dayanara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre que hablamos de Teresa Perales hablamos de medallas, éxitos, récords, pero ¿cuál es la historia de superación de la deportista Teresa Perales? Bueno, pues la verdad es que Teresa, me acuerdo cuando estuve preparando la Laudatio allá por enero del 2017, presentando un poco pues los argumentos de por qué era merecedora de ser doctora honoris causa por nuestra universidad, uno ve, claro, no solo la trayectoria deportiva, que en aquel momento eran las 26 medallas que había acumulado en 5 Juegos Paralímpicos, ahora en Tokio ha sido la 27, son 6 Juegos, es que hablamos desde el año 2000, los Juegos de Sydney, compitiendo continuamente a un altísimo nivel. Y resaltaba no solo su valía como deportista, de tener ese tesón, además conciliarlo como madre, planificarse además cómo poder ser madre entre 2 ciclos paralímpicos para seguir en esa meta, seguir superándose. Y es como yo creo que su actitud, lo que más resaltaría en esa historia de superación es su actitud tan natural ante la diversidad o la discapacidad que ella adquirió de manera súbita ya hace muchos años. Y ella siempre decía una frase que decía que dice que la silla de ruedas, si me permite la expresión, es algo que la gente suele llevar en la cabeza y no pegarla en el culo, por decirlo de alguna manera. Y ella, a pesar de ir en una silla de ruedas, no ha sido impedimento para poder plantearse todas las cosas que se ha planteado desde el punto de vista deportivo, profesional y personal. Y yo creo que ese es el principal ejemplo y que se ha visto ahora con el reconocimiento. Ya tenía muchos reconocimientos, pero que le hayan otorgado el premio Princesa de Asturias de los Deportes, que ahora en unas semanas se le dará en Oviedo, yo creo que es un gran ejemplo para el movimiento deportivo y ha sido además
ella, por su labor también humanitaria, etcétera, un referente para muchas personas que se quieren iniciar no solo en el deporte en general, sino también en el deporte de personas con discapacidad o el paralímpico en particular. ¿Y qué cualidades personales resalta de la nadadora? Pues fíjate, yo creo que su carisma. Creo que su carisma es la sonrisa que permanentemente tiene, el estar siempre dispuesta a quien necesite una ayuda. Ella, de hecho, fue durante un tiempo diputada en el gobierno de Aragón, ha estado muy vinculada a actividades fundacionales y acciones de cooperación al desarrollo, tiene mucha actividad fundacional, de hecho ahora es embajadora de Telefónica, sin ir más lejos. Entonces yo creo que ese carisma que tiene hace que arrastre y engancha gente, y yo he visto muchos y conozco muchos casos de deportistas actualmente que se han iniciado en deportes. Ahora, por ejemplo, en Tokio, muchas de las medallas que hemos obtenido por volumen del equipo ha sido natación y atletismo. Y tú ves en natación cómo muchos chavales se han iniciado porque han tenido referentes como Teresa, ¿no? Entonces, cuando tienes una figura durante tanto tiempo que está presente además en los medios de comunicación, que muchas veces también no es muy frecuente que presten atención al movimiento o al deporte paralímpico, yo creo que hace que sea un referente y puede iniciar a otras personas en el deporte. Y eso es su carisma y su sonrisa. Yo creo que son las dos cosas, y su afán de superación. Hay una anécdota que, bueno, los que hemos estado ahora en Tokio conviviendo con todo el equipo paralímpico, ella tuvo una lesión muy severa en el hombro 3 meses antes de los Juegos, y tenía dos opciones: o hacer un tratamiento muy agresivo y por retrasar una operación, porque tiene que operarse del hombro seguramente, pero era su afán el poder nadar en los Juegos. Aunque nadaba 4 pruebas, el haber conseguido esa medalla con la dificultad que tenía y el dolor que tenía del hombro es muy de resaltar. Por eso es otra cualidad personal, ese afán de superación que tiene. Y es muy bonito cómo todo su equipo de entrenadores, fisios, se han rodeado en torno a ella. Y me acuerdo cuando ganó la plata allí en el centro acuático en Tokio hace unas semanas, cómo fue súper emocionante, porque era al fin y al cabo un reconocimiento a ese esfuerzo que haya hecho. Y ella ha estado durante unos meses llevando una silla de rueda a motor, que eso es lo que ella siempre no le hubiera gustado tener que llevar, pero claro, al fin y al cabo como deportista tienes que cuidar cualquier impacto, cualquier sobrecarga en los brazos, o en este caso en el hombro que tenía lesionado, que es fundamental para nadar. Y ese afán de superación es otra característica personal muy a resaltar de María Teresa. Pues muchísimas gracias, Raúl Reina, por contarnos esta historia tan inspiradora. Gracias a vosotros. Today is World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria, la radio como nunca antes la has escuchado. College Radio Day is ready to rock the world. Aujourd'hui, c'est World College Radio Day. Idag är det World College Radio Day. La giornata mondiale delle radio studentesche. World College Radio Day. A day like you've never witnessed before. Ante los problemas, cuando han tenido un mal día o simplemente para liberar tensión, una buena carcajada siempre es bienvenida. Por eso, en un programa sobre la superación de las dificultades, no podíamos olvidar el poder de la risa. Nos lo traen Lucía Bonet, Alba Francés y Alejandro López desde Radio Unizar, de la Universidad de Zaragoza. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces al día te ríes? Cuando somos niños, la inocencia y la ilusión nos hacen reírnos hasta 300 veces al día. Un dato impactante que va disminuyendo cuando vamos creciendo. En la adolescencia, la etapa más sufrida por nuestros padres y protagonizada por el descontrol y las hormonas, llegamos a reírnos hasta 80 veces cada día. Sin embargo, las obligaciones de la etapa adulta hacen disminuir esta cifra hasta 10 veces al día, o 20 si eres afortunado. La risa es una reacción biológica espontánea e involuntaria que realizamos como respuesta ante algunos estímulos. Cuando nos reímos, más de 30 músculos de nuestra cabeza y cuello y alrededor de 430 de nuestro cuerpo modifican su estado natural.
Entre sus beneficios encontramos el incremento del ritmo cardíaco y la liberación de endorfinas, reduciendo el estrés emocional o los sentimientos de temor, angustia o ira. En la infancia, el poder de la risa es mayor que en cualquier otra etapa y todavía es más imprescindible en los niños que se encuentran hospitalizados. Nos lo cuenta el psicólogo clínico de Aspanoa, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón, Antonio Celma. La risa para el ser humano es una actividad fundamental y para los niños también. Para el niño que está enfermo mucho más si cabe, porque le ayuda a llevar esos momentos tan tristes y tan graves de su enfermedad y de su salud, a llevarlos mucho mejor. Cuando un niño enferma, su vida cambia por completo, pero si hablamos de niños oncológicos, la realidad es completamente diferente. Suelen estar inmunodeprimidos y eso les impide tener vínculos sociales e incluso familiares. Dejan de ir al cole, jugar con sus amigos y el hospital se convierte en su nuevo hogar. Desde Aspanoa les acompañan en este proceso de adaptación. Ayudarles a que se adapten, es decir, a que adapten su rutina. Se les pone el profesor, se les ponen voluntarios para ayudarles en el juego y se utilizan todas las técnicas que están a nuestro alcance para que las relaciones sociales se mantengan al nivel que se puede mantener teniendo en cuenta las condiciones de salud. La historia de la pequeña Dafne es un reflejo de que la vida no siempre sigue el mismo camino. Mientras España se confinaba en casa, Dafne lo hacía en la habitación de un hospital, comenzando una nueva realidad protagonizada por el miedo, la angustia y también la incertidumbre. Evelyn Morales es la mamá de Dafne. A finales de abril del año pasado empezamos a notar la Dafne que la cabecita no la mantenía. Estábamos confinados, llamamos a su pediatra y nos mandó a hacer unos ejercicios. Esto no sirvió de nada. La neuróloga me dijo que iba a pedir un TAC de urgencia. En el TAC nos informan que Dafne tiene un tumor cerebral. Nosotros pues en shock y nos dicen que tienen que hacer una operación de urgencia y que va a ser una operación complicada porque Dafne tenía 10 meses y el tumor medía 4,8 centímetros. Afortunadamente la operación salió bien, pero fueron las 16 horas más largas de toda su vida. 16 horas de miedo e incertidumbre, 16 horas en las que Dafne se agarró a la vida de la mano de sus padres. Con tan solo 10 meses, emprendía una nueva carrera de obstáculos. A la grave operación se le sumó una meningitis bacteriana y algunas complicaciones más que la obligaron a permanecer desde junio hasta noviembre en la UCI pediátrica del Gregorio Marañón de Madrid. Cada año más de 1.000 niños son diagnosticados de cáncer en España. Por eso existen colectivos que dan refugio a las tantas familias que necesitan apoyo para hacer frente a esa nueva realidad. Centenares de voluntarios acuden a los hospitales para entretener y acercar cosas tan sencillas como la risa y la música a los más pequeños. Desde la perspectiva de madre oncológica, hasta que no vives una situación de estas, es muy difícil y complicado entenderlo, ¿no? Lo importante que es el voluntariado y esta gente que trabaja para, pues eso, para hacer felices a los niños, ¿no? Si viajamos por todo el panorama nacional, en Zaragoza encontramos a Clontagiosos, una asociación de payasos voluntarios del Hospital Miguel Servet. Todos los jueves se reúnen para intentar que los niños recuperen la magia de la infancia, aunque sea durante unos minutos. Desde el colectivo confiesan que la risa juega un papel muy importante en la hospitalización de los más pequeños, como nos cuenta Jorge. Pues tiene muchísimo poder, porque cuando entramos en las habitaciones nos encontramos a lo mejor niños que anímicamente están muy tristes o están muy bajitos, doloridos, y en ese momento que entramos y empezamos a jugar con ellos y a hacerles reír, pues desconectan de ese estado de abatimiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y se transforman y para ellos es más llevadero. Llevan varios años entreteniendo a muchos niños y también a sus familias, como es el caso de Tony, que ingresó con 18 meses por una neurofibromatosis. Ahora el pequeño ya tiene 9 años y su padre, Antonio Ibáñez, nos cuenta lo importante que es la presencia de estos voluntarios. Lo de los payasos le encantaba, también le encantó muchísimo que viniera gente, pues así como algún futbolista. Con cada actividad que realizaban los voluntarios siempre ha sido Tony muy echado para adelante, les hace olvidar casi completamente la situación. Que vivir, aunque sean unos momentos breves, tener esas emociones, esa sensación, eso es, además luego se acuerdan durante mucho tiempo. Y además es que no solo eso, sino que prácticamente esos son los momentos de los que se acuerdan. Sin embargo, la pandemia que estamos atravesando ha obligado a suspender la mayor parte de estas actividades. Desde Madrid, Evelyn admite que debido al riesgo de los pacientes oncológicos, la pequeña Dafne todavía no ha podido disfrutar de este apoyo de los voluntarios.
Dafne ha sido una niña muy risueña siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de pasarlo mal, a pesar de muchas complicaciones. Estuvo muy crítica, pensábamos que la íbamos a perder y ha salido adelante. Es una niña muy luchadora. Ella me ha enseñado realmente el valor de la vida, los pequeños detalles, vivir al día a día. Tanto yo como su padre, cuando la vemos reír y la hemos visto reír en circunstancias que nosotros decíamos, ¿cómo puede ella estar sonriendo aún estando así? Nos daba ya la fuerza. La risa es emoción, felicidad, pero en los peores momentos también es refugio y oportunidad. Dafne y Tony intentan cada día plantarle cara al cáncer, esa palabra que a veces nos cuesta pronunciar, pero que es la realidad de miles de niños y niñas. En un camino largo protagonizado por el miedo y la tristeza, la risa se abre camino para aportar pequeñas dosis de esperanza. ¿Y tú, crees en el poder de la risa? Hola, soy Luz Pinos y quiero desearle un muy feliz día de la radio universitaria a todas las estaciones radiales en el mundo celebrando hoy. Muchísimas gracias por apoyar a todos los artistas internacionales independientes. Muchas gracias por el apoyo, realmente cumplen un rol demasiado importante hoy en día. Muchas gracias por el streaming, un beso y un abrazo. La risa como tratamiento complementario frente a la enfermedad, tal vez una de las dificultades que más miedo nos pueda dar en la vida. Pero se puede vivir plenamente en la enfermedad. Nos lo demuestra la siguiente entrevista de Carmen Aparici con Pilar Campos y Manuel Casán en la parte técnica, realizada desde Vox UGI Radio. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Así define el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española el concepto resiliencia. Y esa capacidad es la que ha servido a las profesoras e investigadoras de la Universitat Jaume I de Castellón, Rosana Peris y Teresa Gallego, para reinventarse y seguir con su día a día tras ser diagnosticadas de Parkinson. Buenos días, bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Rosana, Teresa, ¿qué supone esta definición de resiliencia para vosotras? ¿Os sentís identificadas con ella? Pues sí, realmente esta definición significa todos los altos y bajos que pasas en la vida. Concretamente, en este caso, es las adversidades, problemas y faltas, problemas en tu vida realmente. Y entonces nosotras hemos tenido que sufrir un diagnóstico y decirnos, por ejemplo, para salvar un poco el problema, que sufría de parkinsonismo. Yo le dije al doctor, ¿por qué no habla usted con todas las palabras propias? Es decir, tengo Parkinson. Porque el Parkinson empieza y es degenerativo. Entonces tenemos que adaptarnos a una nueva vida y con medios, recursos, pero también en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, que nos vean como personas con una deficiencia, pero no con una discapacidad grave. Rosana, ¿en tu caso? Pues en mi caso sí, fue muy similar a lo que dice Teresa. Yo fui sola y tal como entré en mi caso, mi neurólogo fue directo, me dijo, tienes Parkinson. A partir de ahí mi vida cambió. Se hizo lenta 1 hora y media como mínimo. De lo que yo no era consciente, porque yo creía que hacía las cosas al mismo ritmo, pero no era así. Y entonces tienes que adaptar tu vida, tu profesión, las relaciones con sociales, con los compañeros y las personas que te quieren, que en mi caso lo pasaron mal. La gente reaccionaba llorando y yo tuve una reacción creo que bastante madura. En ese sentido, lo de la resiliencia que tú dices, yo nunca había tenido un trauma importante en mi vida. Este ha sido el primer trauma que tuve. Y en ese sentido yo, como en psicología, que yo me dedico a la psicología, se habla de resiliencia cuando ese proceso traumático lo vives como un estado que al final creces, te superas como ser humano. Yo no sé si me he superado, pero creo que está siendo una lección importante de vida, sí. ¿Y cómo se desarrolla esa resiliencia? ¿Se trabaja? ¿La llevamos innata y está ahí latente hasta que surge una situación complicada que nos hace despertar? Bueno, como en todas las ciencias hay múltiples de perspectivas y demás. Al principio se hablaba de personalidad resiliente, de personas que tienen esa capacidad innata de... En estos momentos se habla de estados, de
las personas atravesamos situaciones traumáticas y pueden ser vividas como una situación resiliente. Y ahí sí que un poquito la capacidad de la persona interviene. Se puede trabajar, evidentemente, a nivel cognitivo. Yo creo que son vivencias que consiguen romper esa necesidad de permanecer en donde estás y que sales superado. Sí, realmente las personas tenemos diferentes caracteres. Yo en mi caso es siempre un carácter bastante abierto, que he tenido muchos amigos y relaciones personales que, claro, ahora me afectan pues porque me ven y se preocupan por mí. Pero eso es un estado que sufren más los de fuera que tú, realmente. Pero luego, como persona, para poder vivir con esto hay que ser muy activa, hay que tener buenas perspectivas de todo, es decir, ver el punto bueno de la vida, porque el malo ya lo tienes. Entonces, yo en mi caso, en el trabajo, por ejemplo, llegó un momento que dije, ¿cómo? Si estoy relacionándome con alumnos, si no cuento mi problema, van a pensar o que estoy tonta o que tengo un problema que no les quiero contar. Entonces, yo siempre hago esta introducción cuando hago la presentación en mis clases. Yo estoy con otra persona aquí, que cuando venga Mr. Parkinson, Teresa se irá. Y cuando Mr. Parkinson quiera irse, Teresa volverá. Esa introducción hace que yo me relaje e intente no que me vean como que se apenen de mí, sino que voy a intentar salvarlo lo mejor posible entre todos. No se trata tanto de despertar la lástima como compartir con ellos la situación distinta que nosotros tenemos. Ella le llama así, yo le llamo la muñeca de famosa. Claro, si se me pasa la hora de la medicación, es que me convierto en el anuncio aquel de la muñeca de famosa. Entonces yo les digo, si me paso de la pastilla, vendrá la muñeca de famosa. No os preocupéis ya. Pero con los estudiantes muy bien. Sí. ¿Y habéis necesitado algún tipo de recurso, de ayuda para llevar a cabo esta adaptación? Realmente desde la universidad se nos ha aportado herramientas y medios para poder estar a gusto en el despacho, poder descansar en espacios comunes. Luego estás tú que busques herramientas para salvar, cómo poder dibujar, cómo poder transmitir a los alumnos, porque a lo mejor tu voz ha bajado el tono. Es decir, todo ese campo de herramientas que son las TICs, pues son las que vamos descubriendo día a día y nos comentamos entre unos y otros. ¿Por qué? Porque las necesitamos. ¿En qué medida la resiliencia o el ser resilientes os ha ayudado, os ayuda diariamente? Yo creo que en mi caso, por lo menos, a mí me ha servido para tener una vida más o menos normalizada. A mí el Parkinson lo que me ha afectado es, por ejemplo, a nivel de autonomía de conducir, porque yo no me fío de mi tiempo de reacción. Pero en lo demás, yo creo que me ha supuesto una inyección de vida, pero tiene una pincelada de decir, bueno, si me ha tocado a mí, voy a intentar sacar de aquí un aprendizaje. Sí, ver el punto positivo dentro de un estado raro, digámoslo raro. Yo puedo decir también que de pequeña sufrí también otro trauma, que fue que perdí a mi padre a los 7 años. Uy. Y desde entonces he visto la parte positiva también. Es decir, cuando sufrimos, la que más mi madre, ese estado, pero gracias a eso, digo entre comillas, yo y todas mis hermanas estudiamos. Estudiamos, ¿por qué? Porque trabajábamos tanto como mi madre o más. Por tanto, un mal estado ha venido algo positivo y bueno. ¿Que ahora ha venido otro malo? Bueno, pues ya saldrá algo mejor. Y eso hay que estudiarlo a largo plazo, porque no sé qué afectará esto a mi hijo, porque la educación del hijo también está ahí, o cómo están afectando a las relaciones personales con mi marido, con mi familia. Es decir, hay tantas cosas. Las mujeres tenemos un hándicap añadido que hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo una mujer con Parkinson que un hombre con Parkinson. No porque no lo sufran, sino porque nosotros nos tenemos que adaptar en otras muchas cosas. Pues nos quedamos con esa parte positiva, ¿no? Sí.
que nos aporta la resiliencia y el ser resilientes. Muchas gracias, Teresa, Rosana, por haber estado aquí. Ejemplos de superación y de personas resilientes que se suman a este World College Radio Day 2021. Thank you. En este World College Radio Day 2021 nos estamos fijando en historias de superación, en vidas que son un claro ejemplo de resiliencia, como la radio universitaria, que se ha adaptado y tiene más fuerza que nunca, seguro. Superación, discapacidad, discapacidad o diversidad funcional, porque si algo sabemos bien en la radio es que las palabras son importantes. Y con la ayuda de Radio UAL, de la Universidad de Almería, queremos ahora saber cómo integrar a todos, también a través de nuestro vocabulario. Somos estudiantes de primero de Educación Social, Elena, María, Laura y María, y hemos venido a hablaros sobre las políticas de integración de la diversidad funcional. Esta idea ha surgido tras haber leído el documento de Estela Martín, Katja Villatoro y Coral Horta, Mujeres con diversidad funcional y violencia machista, publicado en julio de 2017. La diversidad funcional es un nuevo término que tiene el objetivo de superar las definiciones negativas de palabras como discapacidad o minusvalía. Según la OMS, el término diversidad funcional propone una visión positiva de la discapacidad hablando de diferentes capacidades. Por cierto, ¿sabéis qué es el movimiento de vida independiente? Nosotros hasta que no trabajamos este tema no teníamos ni idea y creemos que es algo muy interesante y que se debería de saber. Pues bien, se trata de un movimiento reivindicativo de personas minusválidas que se inició en Estados Unidos a finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo XX. Por primera vez, este movimiento le dio voz y protagonismo a las personas con discapacidad en las decisiones acerca de las prácticas y de las políticas sociales que les afectan de manera directa. Attention, please. Todo el mundo atento. Antes de que surgiera este movimiento, las personas con discapacidad debían someterse a rehabilitación con el objetivo de perfeccionarlas y convertirlas en personas sanas y capaces que la sociedad aceptase. Puesto que se les consideraba menos válidos, de ahí la palabra minusválidos. Siguiendo bajo la misma línea, nos gustaría hablaros sobre la diversidad funcional en las mujeres y la interseccionalidad que éstas sufren. Para ello vamos a seguir hablando sobre este término. La interseccionalidad es el fenómeno por el cual un individuo sufre algún tipo de opresión. Esto puede verse reflejado en la discriminación a las mujeres, el racismo o la homofobia. Es más, vamos a poner porcentajes sobre la mesa. Según el documento Mujeres con diversidad funcional y violencia machista, casi el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de la violencia y tienen un riesgo 4 veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. El 85% de las cuales tienen diversidad funcional y viven en instituciones. Están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicios o cuidadores. La verdad que es un porcentaje muy elevado, al igual que el número de mujeres con discapacidad que desde que nacen se les niega la educación sobre su cuerpo, sexualidad y disfrute de esta, negándole así de esta forma el derecho a ser madres. Se han dado muchos cambios y mejoras, pero esto no quiere decir que todo esté hecho. En pleno siglo XXI, solo desde el año pasado, las personas con diversidad intelectual tienen el derecho al voto. Dicho todo esto, damos paso a la entrevista de nuestra compañera Laura, que es mujer y tiene diversidad funcional. Te queremos preguntar acerca de tu vida. Desde pequeña he vivido en un pueblo pequeño y siempre me he sentido como una más de mis amigos y mi familia. Pero sí que es verdad que las cosas cambiaron cuando me fui a estudiar fuera. Me sentí sola al ver que las personas me discriminaban por el simple hecho de estar en la silla y me preguntaban que dónde voy sola, que si necesito ayuda o simplemente me empujan sin preguntar, asustándome porque no me lo espero, claro. También me han preguntado que dónde voy sola y dónde está mi madre. Me ha costado mucho asimilar estas cosas,
pero cada día me fui acostumbrando a ella y ya no le he hecho cuenta. Prefiero estar sola a que me tengan lástima, ya que me siento una persona muy independiente y me gusta mucho mi independencia. ¿Tener diversidad funcional ha hecho que tengan más dificultades a la hora de encontrar pareja? Todas mis parejas me han tratado bien hasta que sus padres me conocen. Y esto se debe a que no tienen la misma mentalidad que, por ejemplo, una persona que han vivido conmigo toda la vida y convencen a su hijo para que me deje. No he tenido ningún problema a nivel sexual y los dos nos hemos respetado mutuamente. Bueno, Laura, vemos que has tenido algunos infortunios en tu vida, pero gracias a tu valentía has sabido seguir adelante. ¿Cuál es tu visión sobre la maternidad? Pues la verdad es que no tengo ese instinto maternal que tienen casi todas las mujeres, pero si lo tuviera, no sería madre de mi propio cuerpo porque no creo que fuera justo para mi hijo que tuviera que pasar por las operaciones que pasé yo desde muy pequeña. Y si con la base médicos me aseguraran que mi hijo no tuviera que pasar por ninguna operación de la que yo sufrí, sí sería madre. O también me replantearía adoptar. Bueno, Laura, estamos disfrutando mucho de escucharte. Y ahora ya por último, nos gustaría hacerte la última pregunta. ¿Te has sentido incómoda haciendo este trabajo y prestando tu experiencia y voz como mujer con diversidad funcional? No y sí. No, porque tengo una compañera muy comprensiva y me han hecho sentirme cómoda en todo momento. Y sí, porque soy muy empática y sé que las personas con diversidad pues no tienen tanta suerte como yo. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por tus palabras y por tu sinceridad. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido cosas interesantes. ¡Hasta la próxima! Un podcast de Radio UAL, la radio de la Universidad de Almería, realizado como práctica de la asignatura Políticas Sociales y Estado del Bienestar, del grado de Educación Social. Estás escuchando el Día Mundial de la Radio Universitaria. La jornada en la que la radio estudiantil de todo el mundo se une. Seguimos ahora en este programa homenaje a la resiliencia y la superación hablando de algo clave, la educación. Si los niños de hoy son los adultos de mañana, lo que les enseñemos será básico para la sociedad del futuro. Por eso ahora nos preguntamos sobre la vivencia educativa de los niños con necesidades especiales. Una historia de Moisés Gerí, Antón Mas y Rosa González desde Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de la sociedad, que no solo nos provee conocimientos, sino que enriquece la cultura, el espíritu y los valores. La educación es todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Si nos detenemos a pensar un segundo y hacemos un panorama de los elementos que tenemos en cuenta al hablar sobre la educación de los jóvenes en la actualidad, notamos la falta de importancia que se le da a un grupo que forma gran parte de los alumnos que se encuentran en el sistema educativo hoy en día. Estos son los niños y jóvenes con discapacidad. Jóvenes con problemas de motricidad, con discapacidades intelectuales, visuales, trastornos en el desarrollo del lenguaje, de hiperactividad o ya sea de conductas emocionales, tienen la necesidad de llevar una educación especial. Entonces, ¿qué es la educación especial? Seguro que lo has oído antes, pero ¿sabes qué es lo que engloba? Para saber más, hablamos con Norma Alhambra Jiménez, presidenta de la asociación Phelan McDermott. La educación especial es una educación adaptada a las necesidades educativas de los niños con desarrollo cognitivo más lento o con dificultades de diferentes tipos, haciendo especial hincapié en conseguir la mayor autonomía posible y, en general, obtener todo el potencial de cada alumno. Además, debe de englobar todas las terapias necesarias para cada alumno, así como
las herramientas y adaptaciones que cada niño necesita. Si hablamos sobre los problemas que afrontan los niños, los más importantes son generados por su dificultad para comunicarse y crear relaciones interpersonales dentro de su entorno. Estos problemas se agravan debido a la incomprensión o ignorancia de aquellos que los rodean. La falta de comprensión y paciencia del resto de personas que les rodea agravan esta falta de comunicación. Al no poderse comunicar bien, surgen problemas como la frustración y de ello pues se añade los problemas de comportamiento. Al no poder expresar pues lo que sienten, lo que necesitan, lo que quieren, lo que les duele, lo que les ha pasado en el colegio, a dónde quieren ir, con quién quieren ir, para ellos es muy duro y tienen que buscar maneras de expresar su frustración. Es la frustración de estos jóvenes aquella que puede manifestarse de diferentes maneras. En algunos casos podemos incluso observar problemas como cuando se empiezan a rebelar hacia la autoridad, ya sean sus maestros o sus mismos padres, inclusive a sus compañeros de clase. Esta puede evolucionar en forma de rabietas, teniendo actitudes destructivas, desde romper objetos hasta, en casos más extremos, como llegar a autoagredirse. Es importante recalcar que esta es una de las razones por las que se producen los problemas con otras personas. Es por esto que empiezan las dificultades para crear estas primeras relaciones que son increíblemente importantes para su desarrollo. Los ámbitos más significativos para la infancia son el medio en el que se desenvuelve y la interacción que se produce en este, y justamente por eso la integración educativa es fundamental. El objetivo de la educación especial debe ser conseguir el máximo potencial de cada niño, intentando que cada uno de ellos consiga toda la autonomía que sea posible, consiga también formarse y integrándose todo lo posible en la sociedad. Para ello es necesario que se les dé herramientas con el fin de que consigan ser felices, que al final es lo que todos buscamos. Y para que esta inclusión realmente se logre llevar a cabo, existen diferentes modelos de educación especial. Así nos lo explica Norma Alhambra Jiménez. Por un lado tenemos lo que sería la integración, que es cuando los niños van con otros 25 niños a su clase y reciben alguna que otra terapia en el propio cole. Se supone que tienen una persona de apoyo que les ayuda a seguir las clases. La educación especial específica de aquellos que tienen un trastorno concreto del neurodesarrollo, y luego la educación especial general para cualquier niño que tiene una discapacidad. A pesar de disponer de centros para este tipo de educación, lo habitual es empezar con una educación que se base en la integración en centros ordinarios, complementados por supuesto con terapias. A esto se le llama atención temprana. Es a partir de los 6 años cuando se hace una evaluación para determinar si el desarrollo en un centro ordinario va evolucionando o si los niños no pueden continuar con su formación ordinaria. Estos niños no siempre van a colegios de educación especial. A veces lo que hacen es que se van a colegios que tienen aulas específicas para niños con trastorno espectro autista o para niños con trastorno generalizado del desarrollo. Y de esta manera continúan con una integración y pueden seguir teniendo sus clases y adaptadas a lo que ellos necesitan. Si nos referimos a la vivencia educativa de los niños, hay un factor que no podemos dejar pasar. Estos son sus guías en el proceso formativo, los profesores. Pero muchos de ellos no están preparados para dar clases a niños con necesidades educativas especiales, y para ello existen especialistas que los puedan formar, a que reciban apoyo y el asesoramiento necesario para los problemas que puedan surgir. El profesor debe ser receptivo. Si existe una integración dentro de un colegio ordinario, pues es necesaria la existencia de expertos que hagan la adaptación curricular para cada alumno y que formen a los profesores de las aulas en las que estos niños estén integrados. Estos profesores necesitan recibir apoyos, medios y adaptaciones que requieren cada niño y asesoramiento para cada uno de los problemas que van surgiendo. Además, independientemente de esto, en el colegio deben existir apoyos para los niños que necesiten una sombra durante todo el tiempo que permanecen en el aula para ayudarles a seguir las clases. Tomando en cuenta todos los factores y con la ayuda de profesionales, el proceso de inclusión puede llegar incluso a los que están más cerca de los niños. Esos son sus compañeros de clase. Habrá niños que puedan educarse y estar al 100% con niños de educación ordinaria,
Otros podrán hacer algunas actividades con ellos y otros podrán participar en algunas clases y en algunas actividades. Y otros no podrán hacer ninguna de las dos cosas, pero podrán beneficiarse del cariño y de la compañía de niños que de forma voluntaria pues puedan darles como una actividad integradora en los coles ordinarios el hacer este tipo de acompañamiento. Todo ello yo creo que es posible y es necesario que se haga pero con medios, con la formación necesaria por parte de los profesionales, con charlas de concienciación a los niños en los colegios de educación ordinaria y a sus padres, para quitar ese miedo a lo diferente y para ayudar a crecer como personas a nuestros niños. Finalmente, la presidenta de la asociación Phelan McDermott nos da su opinión sobre la ley CELA. La ley CELA contempla incentivar la educación inclusiva, pero hace falta desarrollarlo y dotarlo de presupuesto, mejorando no solo la educación inclusiva, sino también la educación especial, que tiene también margen para la mejora. Es importante recalcar que estos niños no son especiales, sino que ellos tienen necesidades especiales. El concepto de necesidades educativas especiales no lo debemos ver como una limitación, sino que necesitan otro tipo de flexibilidad para poder desarrollar sus capacidades y de esa forma conseguir destacar a su máximo esplendor. Yo, what's good, my people? We are Los Racas. And we want to wish the college stations across the world a happy College Radio Day, de parte de Los Racas. Historias de vida es en definitiva lo que cuenta la radio universitaria, y por eso la solidaridad tiene un hueco destacado. Es el caso del siguiente entrevistado, que nos proponen Alejandro Mayol y Carmen Orihuela, de la Universidad Católica de Murcia, desde iRadio UCAM. En nuestro programa de hoy contamos con un chico que trabaja y estudia en la Universidad Católica de Murcia, es compañero nuestro, se llama José Manuel Portillo y estudia ahora mismo Marketing y Dirección Comercial. Muy buenas, José Manuel. Hola, buenas chicos. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Encantado también, gracias. Hace unos años te fuiste de voluntariado a África. ¿Nos podrías contar un poco esta experiencia en qué se basó? Fue un mes de verano, julio concreto de 2018. Nos fuimos un grupo de voluntarios a vivir una experiencia misionera a Camerún, en Centroáfrica. Y nos fuimos por iniciativa de un sacerdote que vivió ahí 17 años y después fue destinado aquí a Murcia. Y entonces considero que parte de su misión aquí en Murcia era trasladarnos a la vida europea la conciencia de que existían también otros estilos de vida como los de África, ¿no? Entonces pues nos llevó para allá y bueno, una experiencia totalmente enriquecedora. ¿Algún tipo de vivencia que tendrías y alguna anécdota que te marcara demasiado? Yo recuerdo, por ejemplo, yo me encargaba de por las tardes jugar al fútbol con los niños, ¿no? Yo he jugado toda la vida al fútbol y entonces pues trasladar un poco ese know-how. Y entonces pues recuerdo una experiencia con un chaval, mientras yo vigilaba un poco que todo el partido fuera bien, tipo árbitro, pues de repente veo que un chaval se me queda al lado de brazos cruzados y entonces pues era un crío pequeño, tendría unos 7, 8 años, ¿no? Y entonces pues le miro y le hago el típico gesto con los hombros ascendentes en plan, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué te paras, no? Y entonces de repente el chaval se gira y tenía todo el brazo sangrando, que se había partido mitad del brazo ahí en la tierra del campo, y entonces eso me chocó. Y él esperando ahí como si tal cosa. El tío esperando, sí, porque no iba a seguir jugando, y entonces se quedó ahí a mi lado sin decir nada tampoco, sin molestar ni nada. Pero a mí me chocó, dije, madre mía, por menos de la mitad cualquiera de nosotros habríamos ido a urgencias. Y ellos ahí esperando. ¿Cómo fue eso de aterrizar allí en Centroáfrica, como tú has dicho? Pues precisamente el momento de aterrizar es curioso porque te sumerges en un ambiente totalmente distinto que se nota muchísimo al respirar. Yo es algo que no me esperaba. Pero se nota mucho al respirar porque notas mucha humedad, una humedad distinta a la de aquí. Es, ya te digo, una temperatura que no es el calor que nosotros tenemos aquí habitualmente, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, e incluso nos costaba un poco respirar al principio. Y en cuanto a las primeras impresiones también, recuerdo que en el trayecto que hicimos del coche en coche del aeropuerto al sitio donde pasábamos las noches,
me acuerdo que me encontré a una familia ahí al lado de lo que era la carretera improvisada duchándose con barreños y eso. Y entonces yo dije, madre mía, ¿qué nos espera aquí? Esto no acaba de empezar y ya nos estamos llevando impresiones por todos lados. ¿Y tu principal labor en qué consistía? La mía era dar clases de inglés y enseñar, y fútbol, como entrenador de fútbol. ¿Qué sentías tú de forma más personal al estar allí, al realizar esa labor y cómo ayudar a toda esa gente, ¿no?, a darles clases de inglés? ¿Cómo veías que reaccionaban y todo eso? A mí, personalmente, mirando hacia una sensación propia, ¿no?, hacia mí, me daba, o sea, me hacía entrar en juicio conmigo mismo, ¿no? Porque miraba yo hacia mi persona, hacia mi manera de ser, y veía que era un continuo egoísmo, porque veía que mis mayores preocupaciones iban siempre en base a mí, en base a mi comodidad, en base a mis cosas, a mis organizaciones, que sucediera todo tal y como... Y bueno, todavía me sucede, ¿no? Pero yo veía cómo, o sea, me denunciaba mucho cómo la vida de esta gente es completamente de una manera opuesta. O sea, no hacen planes. A mí me sorprendía muchísimo, pero no hacen planes. Yo, que intento siempre ser muy ¿Cómo llevar una agenda? Sí, llevar una agenda mental en todo. Y veía como ellos no hacían planes y veía... Iban al momento y como que se saboreaba mucho más todo, ¿no? Y entonces esa fue una bonita experiencia que me llevé. ¿Conseguiste al menos un tiempo intentar eso de seguir viviendo al momento o de repente ya volviste rápido a tu agenda? Pues es verdad que es una lección que te llevas de vida y cuando lo vives en primera persona yo creo que es como cuando uno juega a la lotería y le toca, ¿no? Sabe que la próxima vez que juegue pues probablemente no tenga la misma suerte, pero sabe que toca y sabe que es muy probable que toque. Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Al final, al principio yo llegué con muchísimo aprendido y con muchísimo aplicado a mi vida y es verdad que con el tiempo te vas otra vez acostumbrando. en una postura secundaria. Sí, a veces sí, pero está. La verdad es que está ahí y incluso en muchas ocasiones yo me lo noto a mí mismo. Digo, mira, yo si no hubiera ido, mi manera de ser aquí se notaría, ¿no? Claro. Eso al final tiene que dejar un pozo en algún sitio y esas experiencias y esas vivencias tienen que salir a luz en algún momento. ¿Y tienes pensado alguna vez volver a hacer ese tipo de voluntariado, de vivir esa experiencia o ya prefieres quedarte más en España, en la región, haciendo voluntariado? Pues esto lo encadeno con una de las preguntas que habéis hecho anteriormente de si se me queda algo en la cabeza y esto es algo de lo que más se me ha quedado porque todos los días, literalmente todos los días me acuerdo y estoy deseando volver. Por eso lo recomiendo tanto porque lo repetiría 1 y 1000 veces. Pues nada, nos alegramos por lo menos yo por mi parte de que hayas tenido esta experiencia. Ojalá y pronto puedas volver a repetirla. No, y vosotros conmigo. Eso te iba a decir porque yo no descarto hacer un voluntariado en África, la verdad. Y nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Estamos encantados de conocerte. La puerta de la buena onda siempre está abierta para ti. Cualquier cosa que necesites puedes contar con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido una muy buena experiencia y muy buen rato. Esto es el Día Mundial de la Radio Universitaria. La radio, como nunca antes la has escuchado. La radio universitaria, ha quedado claro, es resiliente y cuando nos unimos somos más fuertes. Sonamos mejor y lo hacemos mejor. Por eso queremos celebrar con todos vosotros desde la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, este Día Mundial de la Radio Universitaria. Nos vamos en este 1 de octubre pensando ya en el próximo World College Radio Day. Nos escuchamos. Las radios universitarias son resilientes. De por sí, la radio universitaria tiene la oportunidad de experimentar, de descubrir, de instruir y aún así, en momentos difíciles, de prosperar. Por eso los invitamos a que se unan a cientos de radios universitarias alrededor del mundo este 1 de octubre para celebrar el 11º Día Mundial de las Radios Universitarias. La participación de su emisora nos ayudará a ampliar las voces de todas las radios universitarias en el mundo y darle a conocer a todos aquellos que están escuchando el lugar definitivo que ocupan las radios universitarias para su comunidad, para su audiencia y para los estudiantes a quienes ellas sirven. Para más información, por favor visite collegeradio.org
o síganos en las redes sociales @World College Radio Day.